Bueno, saludos amigos, les habla Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Escucha, ¿sabes a dónde vas? ¿Tienes una meta real, un propósito en la vida? Fuiste puesto en esta tierra con un propósito. Dios Todopoderoso planeó y diseñó cada detalle de todo lo que existe en esta tierra, y eso te incluye a ti. Ahora, desde una milla de altura en el aire en un avión serías apenas visible. Solo una pequeña mota, eso es todo. Desde 6 kilómetros de altura habrías desaparecido por completo. No es de extrañar que el apóstol Pablo se inspirara para preguntar en Hebreos 2 del 6 al 10. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Sí, exactamente, ¿qué eres? Solo una pequeña mota a poca distancia. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Hebreos 2:6. ¿Se preocupa Dios por ti? ¿Se preocupa Dios por cada uno de nosotros? Escucha, le hiciste un poco menor que los ángeles. No somos tan importantes. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, pues en cuanto sujetó todas las cosas bajo él, no dejó nada que nos esté sujeto a él. Pero ahora todavía no vemos todas las cosas bajo él, pero vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles por los sufrimientos de muerte, coronado de gloria y de honra para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por quien son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, llevar a muchos hijos a la gloria. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Llevando muchos hijos a la gloria. Jesús fue glorificado. Sí, Jesucristo, después de resucitar de entre los muertos, ascendió al cielo y fue glorificado. Así es como se ve Jesús ahora. Su cabeza y sus cabellos blancos como la lana, blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, como si ardieran en un horno. Y su voz como el estruendo de muchas aguas, y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1, del 14 al 16. Como el sol en toda su fuerza, sin niebla, sin nubes, sin nada en el frente, sin gafas de humo, nada, con toda su fuerza. Así es Jesús. Él es glorificado. Mis amigos, Él es el primogénito de muchos hermanos. Debemos ser glorificados con Él. ¿Qué es el hombre para que Dios se acuerde de él? ¿Qué eres tú para que Dios se preocupe por tu vida? Mis amigos, ustedes fueron puestos en esta tierra con un propósito. Ahora puedes tener una meta menor en la vida, alguna meta propia. Pero quiero decirte que si tu meta es menor que la que Dios te puso, el propósito para el que te puso en esta tierra, estás perdiendo el tiempo miserablemente. Aquí estamos la mayoría de nosotros pasando despreocupados día a día, simplemente pasando el tiempo, solo tratando de dejar pasar los momentos fugaces de alguna manera, para terminar con esta vida. No queremos morir, y sin embargo, tratamos de seguir adelante y acabar con la vida, con cualquier cosa que pase los momentos fugaces de la manera más agradable que podamos. Por supuesto que no queremos tener dolores y molestias, no queremos sufrir. Queremos que las cosas sean agradables, divertidas y entretenidas. Y supongo que una de las cosas más gratas ahora es cuando nos sentamos frente a un televisor en nuestra casa para divertirnos y entretenernos, tener nuestras mentes en blanco o simplemente dejarse llevar a un país de ensueño. Cualquiera que sea el espectáculo, a donde sea que nos lleve, lo que sea que esté poniendo en nuestras mentes, lo seguimos. Allí se apela a nuestros ojos, se apela a nuestros oídos. Generalmente hay una música bonita que lo acompaña. Y tal vez algunos de nosotros hacemos en casa como tantos en las salas de cine. Sentarnos allí, también ejercitando el sentido del gusto, con una bolsa de palomitas de maíz, masticando. O si escucha muchos comerciales, tal vez tenga un vaso de cerveza o un vaso de vino que está bebiendo mientras lo mira, apelando tanto al sentido del gusto como al sentido de la vista y al sentido del oído.
y siendo muy cómodo en lo que al sentido del tacto se refiere, en su sillón. Sí, simplemente ser agradable mientras tu mente se estanca y tu alma se marchita. Así es como muchos de nosotros estamos perdiendo el tiempo hoy, demasiadas horas. Por supuesto, una cierta cantidad de tiempo dedicado de esa manera a algo que es práctico, algo que es importante, algo que es valioso, eso es educativo, eso te está haciendo bien, eso es otro asunto, mis amigos. Ustedes fueron puestos aquí por un propósito importante. Tu tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo de esa manera. Y mucha gente no sabe cuál es ese propósito, no saben a dónde van y no saben el camino a la salvación. Naciste con un propósito, usted debe tener una meta en la vida. Puede haber otros objetivos menores siempre que sean compatibles con él y te ayuden a alcanzar el objetivo principal, pero hay un objetivo principal en tu vida. Y algún día te arrepentirás del hecho de que alguna vez naciste si tienes cualquier otra meta, y a menos que te despiertes y estés trabajando en esta cosa, en este propósito para el cual fuiste puesto en esta tierra y trabajando en ello continuamente todos los días. Ahora bien, el apóstol Pablo resumió y expresó ese propósito. Te lo leí en el programa anterior de esta serie. Filipenses, del 3 capítulo, del 11 al 14 versículos inclusive, donde habla de si en alguna manera yo, el mismo, pudiera llegar a la resurrección de los muertos. Oh, me pregunto si se dan cuenta, mis amigos, como dijo el hombre más sabio que jamás haya vivido, que los días del hombre son como la hierba, momentos fugaces, estamos aquí hoy, nos vamos mañana. Si de alguna manera pudiera llegar a la resurrección de los muertos, entonces estás vivo por toda la eternidad. No como si Pablo dijo, ya lo hubiera alcanzado. Filipenses 3, del 11 al 12. Es decir, a esta resurrección, a la entrada en el reino de Dios, a la salvación. Oh, muy poca gente sabe lo que es. Muy pocas personas se dan cuenta de lo que Jesús fue, solo el primogénito de muchos hermanos, y que debemos ser como Él. Y les acabo de describir hace unos momentos cómo es Él ahora. Él está en la familia de Dios y nosotros debemos ser su esposa. Él es el esposo y está Dios Padre en una relación familiar. Dios es una familia, la gran familia, la familia creadora, la familia divina, la familia de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Mis amigos, ustedes fueron puestos aquí para nacer en Él. Para eso los pusieron aquí. No como si Pablo ya lo hubiera alcanzado, dijo, o ya éramos perfectos, pero prosigo después por ver si logro alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, no pretendo haberlo alcanzado yo mismo, sino una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, del 12 al 14. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ustedes han sido llamados a ese mismo llamado, mis amigos, y ese es un llamado a elevarse de este plano humano al plano divino, de lo mortal a lo inmortal, de lo humano a lo divino, de una existencia temporal y fugaz a la vida eterna. Y Jesucristo dijo, no solo que Él vino para que pudiéramos tener vida eterna, Él no te dará la vida eterna de cualquier manera. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Hasta que aprendas a usar tu vida para que sea tan satisfactoria, hasta que aprendas a usar tu vida para hacerla, o simplemente abundante en felicidad y gozo y rebosante, nunca se le dará la vida eterna. Dios solo te dará vida eterna si aprendes a vivir esa vida de la manera más feliz, gozosa y satisfactoria que existe. Habla de eso, que satisface, que eso es bueno para mí y bueno para ti, y eso que puedes tomar con una sonrisa. Oh, mis amigos, dejemos los comerciales baratos sobre muchos venenos y cosas aquí en la tierra
y démonos cuenta de que solo hay una cosa que satisfará por la eternidad, que es lo mejor para mí y lo mejor para ti. Una cosa que realmente pondrá una sonrisa en tu rostro y la mantendrá allí eternamente por toda la eternidad. Y eso es si conoces el propósito de Dios y si te entregas a Él. Dejar que Dios cumpla ese propósito en ti. Ahora, ¿qué ganas cuando se alcanza esa meta? ¿La resurrección de los muertos? Les leí algunos otros pasajes en el programa anterior. Repasémoslo rápidamente y luego continuemos desde allí, donde en el 5º capítulo del libro de Apocalipsis aquellos que están en esa resurrección están cantando un cántico nuevo y diciendo: digno eres de tomar el libro, hablando de Cristo, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Mis amigos, Dios no es solo el creador, sino que Dios es el gobernante. Dios es el gobernante soberano sobre todo, su dominio, todo lo que Él creó. Sí, Dios acaba de dictar que en este tiempo ahora debemos elegir y podemos optar por desobedecerlo y si nos ponemos bajo su gobierno, dejar que Él nos gobierne para que podamos tener los beneficios de ello y tenemos que hacerlo voluntariamente. De lo contrario, podemos rechazarlo, podemos gobernarnos a nosotros mismos y sufrir sus maldiciones. Aquí estamos de regreso en el capítulo 30 de Deuteronomio, donde Dios dice: mira, hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, que está por un lado, y la muerte y el mal, que está en el otro. Si obedeces el mandamiento del Eterno, vuestro Dios, que yo os ordeno hoy, amando al Eterno vuestro Dios, andando en sus caminos y guardando sus mandamientos y sus estatutos y ordenanzas, su gobierno, obedeciendo su gobierno, siendo un ciudadano de Él, haciéndolo tu rey, tu soberano, tu Señor. Deuteronomio 30, 15, 16. Jesús dijo: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Porque Señor significa amo y gobernante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6, 46. Ahora bien, si hacemos estas cosas, Él dijo entonces: viviréis y os multiplicaréis. Dios te bendecirá en la tierra y así sucesivamente. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas y te dejas arrastrar a adorar a otros dioses y a servirlos, te declaro hoy que perecerás. Ahí está. He puesto delante de ti la vida y la muerte, bendición y maldición. Así dice Dios. Por tanto, escoge. Deuteronomio 30, del 17 al 19. Dios nos manda a elegir, pero Él dice que elija la vida. Pero el hecho de que Él diga elegir significa que Él nos hizo para que tomemos la decisión. Él nunca lo hará por ti. Ahora bien, si elegimos la vida, si elegimos su camino, si queremos obedecer a Dios, entonces Él nos va a hacer rey y sacerdote y vamos a reinar con Cristo en su reino. Ahora, Jesucristo le había dicho aquí a la iglesia, como encontramos en el 2º capítulo de Apocalipsis, el versículo 26 y 27. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, hay algunos que crecen y otros vencen, y perseverando hasta el fin, a él le daré poder sobre las naciones y él las gobernará. Apocalipsis 2, 26 y 27. Durante un periodo de 1000 años después de la segunda venida de Cristo, en el momento de esta resurrección y durante los 1000 años posteriores, amigos míos, habrá gente mortal y naciones mortales aquí en esta tierra, pero no tendrán sus propios gobiernos y no tendrán déspotas, no tendrán dictadores sobre ellos. Será el gobierno divino de Dios. Y Jesucristo estará aquí. Dios lo está enviando para gobernar esta tierra, cada nación en la tierra, y tú y yo. Si nos rendimos a Dios y su gobierno, ahora si calificamos, se nos dará poder sobre las naciones como reyes menores bajo Cristo. Como Él dice aquí en el 3er capítulo de Apocalipsis, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me siento con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 21, 22. Eso es para su verdadera iglesia. Y regiremos las naciones de esta tierra con vara de hierro.
Dios es el gobernante y entraremos en la familia misma de Dios si alcanzamos la resurrección. Oh, mis amigos, si tan solo pudiéramos entenderlo. Ahora, creo que llegamos más lejos. Creo que llegamos a una escritura más en la transmisión anterior. Sí, sé que lo hicimos. 1 Corintios 6, 2, 3, donde Pablo dijo: ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Vamos a juzgar al mundo. Ahora bien, en el plan de gobierno de Dios, amigos míos, las ramas ejecutiva y judicial están bajo el mismo jefe. En la forma de Estados Unidos, de lo que llamamos democracia, eso es gobernar desde abajo hacia arriba del pueblo. Eso es exactamente lo contrario de la forma de Dios, que es el gobierno de arriba hacia abajo, pero es el gobierno divino de Dios Todopoderoso. Ahora, no me gustaría ningún gobierno de arriba hacia abajo si es un gobierno humano, pero cuando el gobierno es divino, eso es algo maravilloso. Cuando tenemos un gobierno humano es bastante seguro seguir con la misma forma que tenemos en los Estados Unidos, porque preferiría, ya que hay mucho egoísmo. La mayoría va a cuidar tal vez un poco más, si tienen la sabiduría para hacerlo, cuidar lo que es para el interés egoísta de la mayoría en lugar de unos pocos. Eso podría ser mejor para la mayoría de nosotros. Bueno, en los Estados Unidos el ejecutivo es un departamento, el legislativo es otro y el judicial es la tercera rama. Tenemos 3 sucursales. En el gobierno de Dios el Padre es el legislativo y Él es la cabeza, y allí el poder legislativo es supremo y superior al ejecutivo, como el Padre es supremo y superior a Cristo. Pero Él ha dejado a Cristo el gobierno y ha puesto el poder ejecutivo en las manos de Cristo, y también el juzgar, el poder judicial. Ahora vamos a ser reyes y sacerdotes. Como reyes gobernantes, como sacerdotes enseñaremos y juzgaremos. Y aquí Pablo dice: ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo fuera juzgado por vosotros, él está hablando del mundo de mañana, cuando el reino de Dios esté reinando y gobernando sobre este mundo. Si el mundo fuera juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar en las cosas más pequeñas? 1 Corintios 6, 2 y 3. En otras palabras, si no tenemos algo de práctica ahora, ¿cómo vamos a saber entonces? Por supuesto, él está hablando aquí de juzgar en la iglesia, en lugar de llevar los asuntos a los tribunales de este mundo para que se arreglen entre los hermanos y la iglesia. ¿No sabéis que nosotros, eso es, los cristianos, juzgaremos a los ángeles? Ahora somos hechos un poco inferiores a los ángeles, pero amigos míos, entonces seremos mucho más altos que los ángeles y juzgaremos a los ángeles. Cuanto más las cosas de esta vida, 1 Corintios 6:3. Bueno, ahora, si no obtenemos un poco de experiencia y aprendemos un poco acerca de ¿cómo vamos a hacerlo entonces? Ahora, Apocalipsis, y también leímos esto, donde en su visión, viendo lo que sucederá en el futuro, Juan vio tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Aquí están gobernando y también están juzgando. Se les da juicio. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en sus frentes o en sus manos. Y ellos son los que él vio, vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Apocalipsis 24. Ahora, el resto de los muertos que no eran los muertos en Cristo, que no obtuvieron su salvación durante esta vida, no vivirán de nuevo hasta el final de esos 1000 años. Verso 5. Y ahora, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso es de lo que está hablando. La primera resurrección es la resurrección de los muertos en Cristo. Escuchen, mis amigos, ¿dónde van a estar cuando llegue ese momento? Bueno, si aún vives en ese tiempo, o serás transformado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta en la segunda venida de Cristo, y serás arrebatado juntamente con estos muertos en Cristo, que ahora están vivos, para reunirse con el Cristo descendiente que viene de nuevo a esta tierra como dijo que lo haría.
o permanecerás muerto en tu tumba otros 1000 años. Dios puso delante de ti la vida y la muerte, y Él dijo, elige, y vas a elegir. Y si crees que no eliges, estás eligiendo la muerte, automáticamente. De cualquier manera que lo mires, estás eligiendo todos los días. Si descuidas una salvación tan grande, estás eligiendo, pero estás tomando la decisión equivocada. No puedes escapar, no puedes dejar de elegir. Ahora bien, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Apocalipsis 26. Son benditos y son santos. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero tienes que obtener toda esa santidad de Dios, de Cristo, vuestro sumo sacerdote. Él está allí en el trono de la gracia esperando para dártela. Él tiene mucha santidad y te la puede impartir. Él es justo y puede impartirte su justicia y hacerte justo, para que tú también puedas ser justo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre los tales la segunda muerte no tiene potestad, sino que serán sacerdotes, es decir, sobre los que la segunda muerte no tiene potestad. Los de la primera resurrección son santos, son benditos, y serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis 26. Ellos reinan con Cristo. Él es el Rey de Reyes, el Rey sobre todas las naciones. Seremos reyes menores o gobernadores o cualquier título que se use en ese momento. Ahora vuelve a Daniel, la profecía de Daniel, y quiero que se fijen en lo predicho en su Biblia. Daniel el capítulo 7 y en los versículos 17 y 18. Ahora no tengo tiempo para todo este capítulo ahora. Este séptimo capítulo es aquel donde Daniel tuvo un sueño. Fue en el primer año de Belsasar. Daniel tuvo un sueño y en su sueño vio 4 animales salvajes. Y el primero era como un león, el segundo era como un oso, el tercero era como un leopardo, aunque tenía 4 cabezas. Y se le dio dominio. Era un fallo del gobierno, era solo un símbolo de un gobierno. Y la cuarta bestia era espantosa y terrible y fuerte, y en gran manera, y tenía unos dientes grandes de hierro, que devoraban y despedazaban y hollaban lo que sobraba, esto es, todo lo demás, con sus pies. Era diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel 7:7. Ahora, llegando al versículo 17, encontramos la interpretación de lo que significa todo, y aquí está. Estas grandes bestias, que son 4 reyes que se levantarán de la tierra, Pero los santos del Altísimo tomarán el reino y poseerán el reino por los siglos de los siglos. Daniel 7, 17, 18. Ahora, mis amigos, esto representa los imperios gobernantes del mundo, los gobiernos del hombre sobre la humanidad desde la época del profeta Daniel, quien vivió 600 años antes de Cristo. Comenzando con el imperio caldeo del rey Nabucodonosor con su capital de Babilonia, a menudo se le llamaba Babilonia por su ciudad capital. A través del imperio persa, que era esta segunda bestia como el oso, y luego esta tercera bestia como un leopardo, la bestia que tenía las 4 cabezas, que era rápida y felina como un leopardo. Se le dio dominio. Ese era otro gobierno. Ves que estas bestias o estos animales salvajes son reyes. Ahora, cuando llegamos al cuarto, la cuarta bestia es el cuarto reino que surgirá en la tierra. Así que sabemos que rey y reino se usan aquí como sinónimos. Luego llega hasta el imperio romano, incluso 10 divisiones después de eso, bajando incluso a algo que se está elevando en Europa y en el Medio Oriente, incluso ahora, mis amigos. Ahora, los santos del Altísimo tomarán este reino. Esos son los gobiernos que están en este mundo ahora mismo, mis amigos. Ellos tomarán el reino y poseerán el reino. Esos son los gobiernos de esta tierra, para siempre, incluso por los siglos de los siglos. Daniel 7, 18. Ahora vayamos aquí al versículo 21 y 22. Surgía un cuerno pequeño, otro gobierno. Este era un gobierno religioso que surgía en medio de todo eso. Y vi, y el mismo cuerno, este cuerno pequeño, su mirada era más fuerte que sus compañeros. Dominaba
más pequeño, sí, y sin embargo dominaba sobre todos estos animales salvajes más grandes, estos gobiernos más grandes. El mismo Cuerno hizo guerra contra los santos. Aquí están los verdaderos santos que son perseguidos, muchos de ellos martirizados. Hizo guerra contra los santos y los venció, hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Daniel 7, 21, 22. Cuando se les dé poder sobre las naciones, cuando comiencen a regirlas con vara de hierro, ahora hasta el tiempo, hasta que venga el anciano de días, ¿cuándo será eso? Ahora, aquí atrás en el 9º versículo, vemos eso, dice Daniel. Versículo 9 de este mismo capítulo 7 de Daniel. Estuve mirando hasta que fueron echados los tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Trono era como llama de fuego y sus ruedas como fuego abrasador. Daniel 7:9. Hay una descripción muy parecida a la que les leí de Cristo hace un rato. Un torrente de fuego brotó y salió de delante de él. 1000 miles le servirán y 10,000 veces 10,000 estaban delante de él. El juicio fue puesto y los libros fueron abiertos. Daniel 7:10. Ahí está tu juicio final del gran trono blanco, con el anciano de días allí. Miré entonces a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el Cuerno, miré hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destruido y entregado a las llamas abrasadoras. Daniel 7:11. Esa bestia son los gobiernos de este mundo ahora. Por supuesto que hay una identidad específica, pero no tengo tiempo para entrar en esa fase en este momento. Pero quiero que comprendan el punto, mis amigos, que los santos de Dios van a gobernar con Cristo. Él se hará cargo del gobierno y Él va a gobernar con una vara de hierro. Jesucristo ha ido al cielo para conseguir un reino y volver. Y cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero y los vivos en Cristo serán transformados y hechos inmortales. Y se les darán tronos y gobernarán con Cristo. Una vez más, se representa sentado con Él en su trono. Bueno, los tronos son los símbolos del poder y la autoridad que se les dará. Ahora bien, en el versículo 27 de este mismo capítulo 7 de Daniel, antes de salir de este capítulo, fíjense en esto. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, en otras palabras, el señorío de esta tierra y de toda la humanidad sobre la tierra, serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Daniel 7:27. Quien es Cristo en su segunda venida. Les digo, mis amigos, que ya es hora de que despertemos al mismo propósito para el que nacimos. Fuimos puestos aquí para alcanzar la resurrección. Fuimos puestos aquí para entrar en la misma familia de Dios. Fuimos puestos aquí para ser entrenados para posiciones de gobierno, de juzgar y de enseñar, hasta que la tierra esté llena del conocimiento del Eterno durante el periodo en que Cristo venga en ese feliz mundo de mañana. Este es un mundo muy infeliz hoy, y este mundo es infeliz porque los hombres no conocen el camino de la paz, porque han perdido su camino, han perdido el camino de Dios. Dios te está llamando a ti y a mí para encontrar su camino, aprender así, a estudiar así, mantenerse cerca de Él, crecer en gracia y conocimiento como cristianos para superarnos a nosotros mismos y obtener la capacitación y la obra que Dios nos ha dado para hacer. Él nos ha dado el trabajo de llevar este evangelio a todo el mundo como testimonio a todas las naciones.